Bajo las primeras piedras del antiguo templo de Salomón, los primeros templarios no buscaban solo refugio ni prestigio, buscaban papeles. Crónicas y relatos sostienen que excavaron túneles, desenterraron rollos y se llevaron un saber que viajaría en cofres y memorias hasta las logias de Europa. Y ese saber tiene un nombre que aún divide: Cábala. Para unos, oración y mística. Para otros, una práctica peligrosa que roza la magia. En esta historia, veremos por qué ambas lecturas conviven y chocan. Jerusalén acaba de caer en manos cruzadas. Peregrinos y soldados se cruzan en calles de polvo. Y en 1118, un grupo de caballeros se instala en la explanada del antiguo templo. Su misión pública: proteger caminos. Su propósito íntimo: bajar por pasadizos y remover siglos. Según la tradición, hallaron lo que buscaban: una colección de manuscritos, textos viejos, nombres y diagramas que más tarde se asociaban con lo que hoy llamamos Cábala. Ese hallazgo, dicen, alteró el curso de la orden. ¿Qué clase de escritos cambia a monjes guerreros, en banqueros de reyes y custodios de ritos? No eran simples sermones, eran llaves, combinaciones de letras sagradas, números con valor oculto, símbolos que parecían mecanismos. Para el devoto, nombres para elevarse; para el operador, nombres para operar. La línea entre la fe y el poder práctico se difuminaba. Cábala, recepción, no nace de un solo autor. Es un cuerpo de enseñanzas que distintos sabios compilaron a lo largo de siglos. Algunos la remontan a secretos entregados desde Moisés. Otros ven sobre todo una tradición esotérica que se mueve entre la metáfora espiritual y territorios oscuros donde un lector inexperto no distingue bien qué es símbolo y qué es puerta. En los mismos siglos en que la orden crece, aparecen textos como el Sefer Habahir y sobre todo el Zohar, un comentario místico de la Torá que hará escuela. Muy pronto, la orden prospera de manera desproporcionada. Inventan instrumentos financieros, administran fortunas, prestan a coronas. Al mismo tiempo, los rumores sobre enseñanzas secretas se multiplican. Cuando llega la caída, arrestos, juicios, confesiones bajo tortura, aparecen acusaciones de ritos revelados y doctrinas reservadas. Más allá del valor de esas confesiones, el fantasma de un conocimiento oculto nunca les abandona. Antes de seguir, si este viaje por túneles, manuscritos y símbolos te está atrapando, suscríbete y activa la campana. Tras el golpe de 1307, algunos caballeros huyen hacia el norte y encuentran refugio en Escocia, al abrigo de un rey poco inclinado a obedecer a Roma. Para sobrevivir cambia la piel, dejan el manto con cruz roja y se esconden en los gremios de canteros, organizaciones robustas y discretas. Con el pasar de los años, esas corporaciones se transforman en logias con símbolos, grados y juramentos, lo que el mundo conocerá como masonería. Autores masones como Christopher Koenig y Robert Lomas han defendido que el hilo que cose templarios y logías no es solo administrativo, es doctrinal. Según esa lectura, lo que se extrajo bajo el templo no fueron reliquias, sino saber. Y ese saber, la matriz cabalística, sería el núcleo de símbolos y prácticas preservados en secreto. No todos aceptan esa tesis sin reservas, pero el rastro es sugerente. Túneles bajo el monte, manuscritos, crecimiento meteórico, ritos revelados, fuga, metamorfosis e incorporaciones erradas. Incluso los detractores reconocen que, si la orden guardó algo, no fueron solo objetos, fue un modo de leer el mundo. Ese modo de leer divide el mapa espiritual en niveles. Quien abre el Zohar no lee, descifra. Hay capas literales, alegóricas, interpretativas y secretas. En la última, las palabras son llaves, las letras portales y los números fórmulas. Es una cartografía del alma y del cosmos. Quien la recorre sin guía puede extraviarse. No es literatura inocente. Aquí aparece la advertencia que atraviesa siglos. Junto al árbol de la vida existe el otro lado. Para cada esfera luminosa, una inversión oscura. Son las Kelipot, cáscaras moradas del desorden. Quien mira a las cáscaras es mirado por ella, avisa la tradición. No es una frase bonita, es un protocolo de seguridad espiritual.
En relatos medievales, místicos que forzaron ese umbral, volvieron marcados o no volvieron. Si el conocimiento que los templarios habrían tocado incluye nombres que atan fuerzas y diagramas que abren puertas, ¿hasta dónde se puede operar sin cruzar esa frontera? En un instante veremos por qué. En esa tradición, una sílaba mal puesta no es un error, es una invitación. Porque la cábala práctica existe. Habla del Shen HaMeforach, combinaciones de letras que, bien empleadas, ordenarían y protegerían. Mal empleadas, abrirían grietas. Entre pergaminos como el Sefer HaRashim circulan instrucciones de sellos, invocaciones y tiempos celestes. Los Baalei Shem, maestros del nombre, caminan por pueblos como sanadores y exorcistas para unos, o como hechiceros que bordean lo prohibido para otros. Aquí es donde la pregunta, magia o fe, deja de ser teórica. Los ecos del templo no se apagan con las hogueras. Permean Europa, reaparecen en círculos discretos, ganan lenguaje simbólico en logias y, siglos después, fascinan a ocultistas que empujan los límites. Algunos como Crowley dirán haber descendido a ese tejido de cáscaras para dominar inteligencias indóciles. El precio, cuentan, nunca es gratis, pero esa es otra puerta y la abriremos más adelante. Volvamos a la pregunta que nos trajo hasta aquí. Hubo manuscritos secretos bajo el templo y un hilo que va de templarios a masonería pasando por la cábala. Esta narración sostiene que sí, que hubo túneles, textos, ritos y una metamorfosis. Y el corazón del debate no es solo qué encontraron, sino cómo se usa. Para el místico, la cábala eleva. Para el operador, opera. La misma llave, dos puertas. Zohar, el jardín oculto y el otro lado. Imagina abrir un libro que no se lee, se descifra. Así funciona el Zohar. Convierte la Torá en una cartografía de capas, literal, alegórica, de interpretación y secreta, donde cada palabra es llave, cada letra un umbral y cada número una fórmula. A ese método lo llaman Pardes, Peshat, Remesh, Derash, Sot. La tradición advierte que entrar tan hondo no es gratuito. 4 sabios entraron al jardín. Uno enloqueció, otro murió, otro cortó los brotes, y solo uno salió en paz. No es literatura ornamental, es un protocolo de riesgo. El riesgo no viene solo por la densidad simbólica, viene porque frente al árbol de la vida late un espejo oscuro, la Sidra Ra, el otro lado. Para cada sefirá luminosa, su inversión caótica. A ese árbol lo llamaron más tarde árbol de la muerte. Allí habitan las Kelipot, cáscaras. Y el Zohar dispara una advertencia que atraviesa siglos. Quien mira a las cáscaras es mirado por ellas. Si el mundo se sostuviera en engranajes invisibles hechos de letras, ¿qué ocurre cuando giras uno que no entiendes? No suena un timbre, se abre una puerta. En relatos medievales, místicos intentaron cruzar ese espejo. Uno, llamado Abraham de Granada, forzó rituales para arrancar conocimiento a las cáscaras. 3 noches de signos y ruidos, pasos sobre el techo, vientos sin ventanas. Lo hallaron tirado, consciente pero perdido, con marcas geométricas en la piel como un diagrama invertido del árbol. Se salvó y no volvió a articular sentido. Solo repetía, te mira de vuelta. Es el precio de abrir la puerta equivocada. Pero volvamos al mapa claro antes del precipicio. El Zohar, además de su metafísica, describe huellas del alma en el cuerpo, líneas de la frente, rasgos del rostro, señales en las manos. Quien domina esa lectura, dicen, puede ver la esencia sin palabras. Una anécdota cuenta a un cabalista que resolvió un pleito entre mercaderes, leyendo las letras de sombra en una frente. En otra, un sabio leyó en las manos de un joven un peligro inmediato y le prescribió claridad y estudio. Él juró que eso le salvó la vida tras un asalto. No es quiromancia de feria. El Zohar liga esas marcas a letras hebreas y principios cósmicos. Incluso hay ecos fuera del ámbito judío. Crónicas islámicas narran que el monje Bajira reconoció rasgos proféticos en el rostro de un niño, Muhammad,
con una certeza que, para algunos, roza esa fisionomía mística. No se afirma identidad doctrinal, se señala un viejo convencimiento. El rostro y las manos también hablan. Todo esto sería pura contemplación si no existiera la cábala práctica. En la cábala práctica, las letras no solo significan, hacen. El corazón operativo es el Shem HaMeforach, el nombre desplegado, compuesto por combinaciones que, bien pronunciadas y en su tiempo, atan fuerzas y protegen. Mal trazadas, abren grietas hacia el otro lado. Textos como el Sefer HaShrashin describen sellas, invocaciones y alineaciones planetarias, instructivos para hablar con inteligencias de umbrales. De ahí surgen los Baalei Shem, maestros del nombre. Sanadores para unos, hechiceros para otros, y la consigna es clara. Una sílaba fuera de lugar no es un error menor, es un accidente metafísico. Entre las historias que más pesan está la de Joseph de Lerena, identificado en varias fuentes como el místico que quiso apresurar la redención. Creyó poder atar a Satán con nombres sagrados. Tras noches de círculos e incienso, algo respondió, y cuando el vínculo falló, cruzó la línea, ofreció su rito a fuerzas prohibidas. La mente se quebró, desapareció en el desierto. Para los cabalistas es el ejemplo que nadie quiere seguir. Si fuerzas lo que no comprendes, el otro lado cobra. En este punto la pregunta vuelve, pero ya no como consigna, magia o fe. La fe mira el nombre como elevación, la magia lo usa como herramienta. La delgada frontera no está en el símbolo, sino en la intención y el uso. El mismo diagrama, dos destinos. Ahora, observa cómo esta lógica de letras que crean abren otra puerta. Un texto todavía más antiguo, el Sefer Yetzirah, libro de la formación, enseña que el mundo emerge por 10 emanaciones y combinaciones de letras. Si las letras son canales de energía creadora, reordenarlas sería tocar la matriz. Esa idea alimentará siglos después la leyenda más famosa de la cábala, la del golem. Pero no nos adelantemos. Antes, entendamos por qué la creación con letras no suena, dentro de la tradición, como un simple mito hermoso. El árbol, vida arriba, caos abajo, no es un póster, es un manual. Cada sefirá responde a nombres, combinaciones y disciplinas del alma. En ascenso, el practicante pule intención y depura ego. En descenso, la misma técnica, cinética, se convierte en palanca para el control. De ahí que el Zohar insista en límites, maestros y protecciones. Por eso el relato de Pardés se repite como mantra de seguridad. No todo el que entra, sale. Los ocultistas modernos vieron en ese andamiaje algo más que mística. Crowley llevó al extremo la lectura operativa, sexualidad ritual, gematría, sellos, invocaciones híbridas. Aseguró cruzar el abismo y tratar con inteligencias clifóticas, término con el que se designaba precisamente a esas cáscaras del otro lado. Sus propios diarios hablan de objetos que vuelan, visiones que se rompen en caleidoscopio y una sensación de caer por la trama de la existencia. Sea mito o crónica, la moraleja que deja en la tradición es simple: no confundas mapa con territorio. El golem de Praga, barro, letras y un límite que no se debe cruzar. Praga, finales del siglo XVI. El gueto judío duerme a ratos, entre rumores de pogromos y acusaciones de sangre ritual. El líder de la comunidad, el rabino Yehudá Loeu el Maharal, sueña con una orden: crear un protector. No un soldado ni un ángel, un ser de barro que obedezca, fuerte como 10 hombres, incapaz de hablar, incapaz de desobedecer. El ritual empieza a medianoche, a la orilla del Moldava. Disciplinas antiguas marcan cada gesto. El barro se amasa con intención. El cuerpo se modela enorme, 7, quizás 8 pies de altura, y se tiende en silencio mientras el maestro recita combinaciones de letras. No son palabras cualesquiera, son nombres. Al final, una decisión que parece simple: escribir en la frente la palabra Emet, verdad, y guarda en la boca un pergamino con el nombre explícito de Dios. Entonces, los ojos de arcilla se abren, el golem se levanta, no habla, respira sin aliento, espera órdenes.
Pronto su sombra se vuelve leyenda. Patrulla callejones, disuade a matones, carga vigas como si fueran cañas. Un relato asegura que frustró una trampa mortal. Alguien intentó esconder el cadáver de un niño en el barrio judío para culpar a la comunidad. El golem lo descubrió a tiempo y evitó el linchamiento. Otros dicen que rescató pequeños de incendios, que arrastró carros cuando faltaban manos. Es un siervo perfecto, incansable, mudo, leal. También es un recordatorio inquietante. Fue hecho con letras. La misma tradición que lo anima le pone reglas. Entre ellas, una de hierro: no debe actuar en sábado. En una versión, el rabino olvida desactivarlo antes del Shabbat. La criatura, sin ese freno, entra en un estado imprevisible. No distingue entre amenaza y ruido, entre fiesta y tumulto. Rompe puertas, asusta a los suyos, recorre el barrio como una tormenta ciega. La escena termina donde empezó, frente a la frente. El maestro borra la primera letra de Emet, la Aleph, y la palabra queda en Met, muerte. El gigante cae, el barro vuelve a ser barro. Dicen que los restos fueron guardados en el ático de la vieja nueva sinagoga, esperando un día que nadie desea. La enseñanza no es de terror, es de límites. ¿Por qué letras? Porque una capa de la mística judía afirma que el mundo fue pronunciado y combinado. 10 emanaciones y una danza de signos sostienen la realidad. El Sefer Yetzirah, el libro de la formación, describe ese andamiaje. Las letras hebreas no solo nombran, canalizan. Reordenarlas sería tocar la matriz. Desde ese marco, la leyenda del golem no suena a capricho, sino a consecuencia. Si el universo responde a combinaciones, un maestro excepcional puede mover una hebra con consecuencias. Viejos textos rabínicos llevan la idea más lejos. Se cuenta que Rabá creó un hombre con ese conocimiento y lo envió a Rabbi Seirá. Al ver que no hablaba, comprendió lo que era y le dijo: «Vuelve al polvo», y el ser se deshizo. Otro pasaje describe a 2 sabios que, cada víspera de sábado, estudiaban el Sefer Yetzirah y aparecían becerros muy gordos que luego comían en la fiesta. En estas historias, las letras no son metáforas, son herramientas de un taller peligroso. Visto así, el golem es un espejo. Lo que parece una hazaña de defensa comunitaria es, en el fondo, un experimento con vida sin alma, fuerza sin discurso, obediencia sin criterio. La tradición insiste en que la palabra hace, por eso un trazo de más o de menos cambia destinos. En la frente del golem, una sola letra decide si hay respiro o desastre. Ese minimalismo brutal, una letra, todo el mundo, explica por qué los cabalistas repiten advertencias como si fueran muros. Cuidado con el otro lado. La frontera no es literaria. Para cada esfera luminosa del árbol de la vida, se insinúa una inversión caótica, morada de kelipot, cáscaras que absorben lo que tocan. Los relatos que escogimos antes de hablar de místicos que, intentando forzar conocimiento, quedaron marcados por ese espejo, geometrías impresas en la piel, mentes rotas, una frase que se repite como un eco, te mira de vuelta. El golem, si se piensa, es una operación al borde. Convoca energía creativa sin alma que da dirección, pero eso resulta útil y por eso espanta. Hay un detalle que muchos narradores subrayan: el silencio. El golem no habla, no es un capricho dramático, es teología simple. Sin alma no hay palabra. En la tradición, la voz es el soplo que distingue al humano del mero organismo. La criatura de barro obedece órdenes, no discierne. Si la instrucción es proteger, protegerá. Si la instrucción es continua y nadie la detiene, protegerá demasiado. Ese silencio explica el estallido del Shabbat olvidado, una máquina de celo sin pausa. La historia contada en voz baja en casas y sinagogas funciona también como advertencia social. El poder sin ética, sea ritual o político, rompe, aunque empiece protegiendo. El rabino Loew no destruye a la criatura por capricho ni venganza. Lo devuelve al polvo para preservar el orden que intentó defender. En algunos recuentos, vuelve a su estudio y guarda los papeles que dieron vida. La lección es doble. Hay conocimientos que se tocan con guantes o no se tocan. En paralelo, la cábala práctica respira bajo el relato como una caldera.
nombres desplegados, sellos, tiempos, alineaciones, un repertorio que, si protege al enfermo, también puede tentar al impaciente. Maestros del nombre, Bala y Shen, caminan por pueblos como curanderos, otros cruzan líneas por soberbia o desesperación. El caos de Joseph de la Reina, el místico que quiso atar a Satán para apurar la redención, es un ejemplo que todos repiten para recordar el coste. Cuando el vínculo falló, su mente se quebró y se perdió en el desierto. La frontera existe por algo. ¿Y qué queda? Siglos después, aquella noche a orillas del río, queda un mito con nervio, creación por letras. Queda un símbolo, Emet, que al perder la Alafet muere. Queda una intuición peligrosa. Si el mundo responde a combinaciones, el lenguaje es una palanca. Por eso, en corrientes esotéricas modernas, la leyenda del golem no es solo folclore, sino un recordatorio de que manipular signos es manipular fuerzas. Para unos hay fe, para otros magia. Para la historia que estamos contando hay una tercera palabra: responsabilidad. Antes de cerrar, una última escena. El ático de la vieja nueva sinagoga está oscuro. Polvo, vigas viejas, cajas. Dicen que en un rincón, bajo mantas y tablones, reposa el barro que un día caminó. Nadie sube sin motivo, nadie pronuncia nombres en voz alta. La puerta se cierra como un chirrido lento. Afuera, Praga respira. Dentro, el silencio pesa. La historia del golem no pide morbo, pide cautela. Porque enseña que se puede hacer, pero pregunta si se debe. Las piedras hablan cuando alguien sabe leerlas. Tras la caída de los templarios, muchos maestros de obra siguieron levantando catedrales y palacios, y en esos muros quedó un idioma discreto. Columnas gemelas que recuerdan a las del antiguo templo, pisos geométricos como tableros, ventanas que dibujan estrellas, rosetones que parecen ruedas celestes. Para el ojo común, decoración, para el iniciado, un mapa. La idea era simple y osada. Si el mundo responde a medida y proporción, la ciudad también puede ordenarse con medida y proporción. La escuadra y compás ya no eran solo herramientas de cantero, se volvieron emblemas de un modo de pensar. En esas logias, ese modo tomó forma de ritual. La sala se convertía en un templo simbólico. Al oriente, una luz, al occidente otra. El aprendiz cruzaba umbrales imaginarios como si subiera peldaños invisibles. No se le hablaba de metafísica. Se le ponían en las manos objetos que la contaban. Una cuerda para medir, una plomada, una piedra bruta y una pulida. El mensaje quedaba claro sin decirlo. Hay que pasar de la dispersión al orden, del ruido a la forma. En los grados más altos, la enseñanza se volvía más velada. Se hablaba de una palabra perdida que había que recuperar. No se explicaba con tratados, se dramatizaba y cada quien entendía lo que estaba listo para entender. Algunos vieron en esa palabra el eco discreto de antiguos nombres sagrados. No se pronunciaban, se rodeaban, se enseñaban letras, cifras y trazos que, combinados, daban sentido a las estaciones, los días, los actos humanos. Las mismas nociones que en la mística judía se desplegaban como sefirot, emanaciones, atributos, pasos, aparecían traducidas a un vocablo operativo. Columna de la fuerza, columna de la sabiduría, equilibrio en el centro. No era una copia ni una dependencia, era un puente. Dos formas de sugerir que el mundo tiene estructura y que el ser humano puede alinearse con ella o romperla. Con el tiempo, ese tejido simbólico encendió la imaginación de medio continente. Príncipes, navegantes, impresores, médicos y poetas cruzaron puertas discretas buscando una ética práctica y un arte de vivir. Algunos se quedaron en la virtud, en el deber y la fraternidad. Otros, curiosos o impacientes, preguntaron si además de símbolos había técnica. Y ahí asomó de nuevo la frontera. Lo que para unos era disciplina del carácter, para otros era un instrumental. Gematrías, talismanes, invocaciones revertidas del latín pulcro. Donde hay fuerza, habrá quien explore su palanca. Aparecieron entonces intérpretes que mezclaron herencias, mística hebrea, filosofía cristiana, astrología, alquimia. No buscaban una iglesia nueva, sino un alfabeto común para leer el cielo y la tierra. Tradujeron el árbol en tablas, asignaron letras a planetas y caminos, conectaron virtudes con números, cartas, metales.
sus manuales circularon bajo sello privado, no por malicia, sino por prudencia. Sabían que un símbolo es una puerta, sabían que no todos están listos para cruzarla. Mientras tanto, la leyenda templaria no se apagaba. En relatos de logía se contaba que la antigua orden había custodiado secretos del templo y que, dispersa por la persecución, había dejado su semilla en los gremios. Trueque de armas por herramientas, de capilla por taller. No hacía falta jurar que cada maestro de obra fue un caballero oculto. Bastaba con reconocer que un mismo impulso los animaba, construir por fuera y por dentro. De ahí que tantos relatos de iniciación giren en torno a la obra, al plano, al silencio y el cuidado con la palabra. La historia del golem quedó como advertencia viva dentro de ese horizonte. No porque alguien fuese a modelar barro en un sótano, sino porque recordaba algo crucial. Puedes mover fuerzas sin comprender su costo. La letra que da vida puede, con un trazo de menos, tener caída. El mito de la criatura sin alma se convirtió en el espejo de cualquier proyecto humano sin freno. Política, ciencia, mercado, rito. La enseñanza, repetida en voz baja, era una sola. Poder sí, pero con límites. Llegados a este punto, la pregunta que abría el viaje regresa con matices. ¿Cábala, magia o fe? Para quien ora y estudia, es un camino de elevación, una manera de refinar intención y carácter. Para quien busca operar, es un sistema de llaves. Y, sin embargo, entre ambos campos hay puentes. El símbolo que disciplina al alma también ordena actos. La técnica cinética se queda sin norte. Por eso en tantas logías, el trabajo empieza con una piedra bruta y acaba con una piedra pulida. La misma materia, otra forma. Queda al final una imagen, un salón sencillo. En el centro, una mesa con herramientas antiguas. A los lados, columnas que no sostienen techo sino memoria. Una luz al oriente, un hombre o una mujer entra en silencio. No se le promete poder, se le pide responsabilidad. Aprende a medir, a callar, a hablar cuando toca, a no forzar la letra que no se entiende. Afuera en la ciudad sigue su ruido. Adentro, el rito recuerda que toda construcción empieza por el primer trazo y por la decisión humilde de no cruzar puertas que no sabe cerrar. Al final, el rastro que dejaron templarios, cabalistas y masones no es un truco, sino una advertencia. El poder de las letras y los símbolos exige límites y responsabilidad. Si esta travesía te hizo mirar distinto, las columnas, los nombres y el silencio, quédate cerca para las próximas historias. Suscríbete y activa la campana. Deja tu like y coméntame en los comentarios qué parte te sorprendió más.